Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en este día. Gracias, amado Dios, por este momento especial, maravilloso. Este momento es el mejor de todos, Señor. Como dijo el salmista, oh Señor, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor tu presencia que la vida, Señor. Anhelaría yo estar antes en la casa de Jehová, oh Dios, que la morada de maldad. Porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor. Dios, te queremos pedir, tú eres el Dios que ilumina, el Dios que enseña, el Dios que instruye a tus hijos en tus caminos. Quieras tú, Señor, confirmarnos en toda buena palabra y obra en esta mañana, Señor. Instrúyenos, Señor, enséñanos, ilumínanos con la luz de tu palabra y a través del Espíritu Santo de Dios que nos guía toda verdad, guíanos, Señor. Y en este propósito precioso, maravilloso de exponer el Santo Evangelio de San Juan, Señor, no podemos prescindir en ningún momento de tu sabiduría, de tu poder, de tu enseñanza. Tú eres nuestro Maestro a través de tu Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Tú eres quien edificas tu iglesia, Señor. Tú eres quien instruye a tus hijos. Enséñanos, Señor, y permite que este camino que vamos a recorrer con este Santo Evangelio sea un camino que marque nuestras vidas, sea un camino que transforme nuestras vidas, poderoso Dios. Que nos ayude a comprender lo que no hemos comprendido, que nos ayude a afirmarnos en lo que ya nos has enseñado también y nos confirmes en ellos, y que podamos llevar el fruto abundante delante de ti. Te lo pedimos todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados. Pueden sentarse. Como les decía, el día jueves que hice la introducción, no estuvieron todos los hermanos, sino tuvimos en medio internet para poder haberles compartido a todos los hermanos que nos siguen por las redes. Entonces voy a hacer una breve introducción. Espero que mi breve introducción no me demore la hora, pero quiero que ustedes puedan tener muy presente y muy claro, siempre la introducción a los evangelios es muy importante. Ella nos ayuda a comprender todo lo que abarca el evangelio o cada uno de ellos. Como primera medida, el autor del evangelio según San Juan es el apóstol Juan, es el discípulo Juan. Cuando él habla de sí mismo se refiere al discípulo a quien amaba Jesús. Vamos a ir a Juan 21, capítulo 21. El Evangelio de San Juan, capítulo 21. Yo compartí varios versículos con los hermanos el jueves, pero voy a compartir solamente uno con ustedes. Capítulo 21, versículo 7. Hablamos del 6, dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces Juan dice de sí mismo, aquel discípulo a quien Jesús amaba. En el versículo 20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Amén. Entonces encontramos aquí brevemente en estos solo 2 versículos que cuando el autor del libro del Evangelio de San Juan se refiere al autor como aquel a quien Jesús amaba, y las Escrituras nos muestran que era Juan aquel discípulo, aquel apóstol a quien el Señor Jesucristo amaba. Este es el autor.
su fecha. Los historiadores del segundo siglo después de Cristo, el segundo siglo, ellos apuntan que más o menos al final del siglo primero, después de nuestro Señor Jesucristo, Juan escribió el Santo Evangelio. Unos dicen que pudo ser del 60 al 90, 85, 95, bueno, no hay una certeza, una seguridad, pero lo que sí adjudican es al final del primer siglo. Nosotros sabemos que los primeros libros, los primeros evangelios fueron San Mateo, San Marcos y San Lucas, fueron los primeros de los cuales se tiene también en la historia, que fueron los primeros en redactarse o en escribirse. Bien, mi amado hermano. Y ahora, lo más importante del libro de San Juan es el propósito. Escucha bien. Lo más importante es el propósito del Evangelio según San Juan. Y ese propósito lo encontramos en el capítulo 20, versículo 30 y 31, amados hermanos. Allí dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea que lo que Juan nos escribe en el libro de él, en su Santo Evangelio, son las que nosotros necesitamos. Si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, no cabrían los libros sobre él en este mundo. Entonces significa que lo que Él nos escribe y lo que tenemos de los santos evangelios, lo que escribió San Mateo, lo que está escrito en San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, es lo que Dios quiso que estuviera allí, la revelación, la manifestación de Él, es lo que Él quiso que estuviera allí para el beneficio nuestro. Ahora, Él dice, pero estas, 31, pero estas se han escrito, o sea, las que están aquí, se han escrito. ¿Y cuál es el propósito? Y Él nos ha dicho, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Este es el propósito del Santo Evangelio de San Juan, para que creamos que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, ningún otro evangelio tiene la declaración precisa en cuanto al propósito. El autor del Evangelio de San Juan da una declaración precisa acerca del propósito por el cual él escribió este santo Evangelio según San Juan. Tiene este propósito para que creáis que, dice allí, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Y quiero decirles algo. El evangelista San Juan usa aproximadamente 100 veces el verbo creer en el Santo Evangelio. Lo usa más del doble que los otros evangelios, que los sinópticos. Lo usa más del doble. Y ahí entonces uno puede notar un énfasis que hace el Evangelio de San Juan en dos cosas importantes. El evangelista San Juan tiene el deseo profundo de manifestar, de expresar y de declarar y de confirmar y de anunciar y de evidenciar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que creyendo en Él, creyendo en el Hijo de Dios, es la única manera en que podemos tener vida eterna. O sea que el Evangelio según San Juan es el Evangelio más evangelístico con referencia a los sinópticos. El Evangelio de San Juan es un Evangelio evangelístico. Y eso es lo que vamos a ver. Y durante todo el trayecto de la enseñanza del Evangelio de San Juan, usted y yo vamos a encontrarnos con que el propósito de Juan es mostrar
la supremacía en Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Verbo, que Él es Dios, mis amados hermanos. Y para ello, mire, vamos a ir a San Juan 3:15. San Juan 3:15. Versículo 14, ahí el 14 y 15. Entonces, amados hermanos, mire, Juan usa esto para enfatizar que los que creen en Jesús para salvación recibirán la vida eterna. Y usted lo va a encontrar. Mira, dice el verso 14, cuando él se le dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ningún otro evangelio usted va a encontrar un énfasis mayor, tan notable, tan resaltado como lo hace Juan. Él declara: Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, el propósito es: estas cosas se escribieron para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis la vida eterna. Ahí está marcado el énfasis en todo el trayecto del Evangelio. Ahora, Él nos está diciendo, y esta, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, vuelve como resalta, Hijo de Dios, Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y usted lo nota. ¿Énfasis en qué? En el creer. El que cree en Jesús para salvación recibirá ¿qué? La vida eterna. Gloria al Señor. Dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por qué? Por Él. Ahora vuelve a creer. El que cree el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo ¿qué? De Dios. Y enfatiza: Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyendo en Él es la única manera de obtener salvación y vida eterna. 4:14. Con la samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se la hará en una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Ustedes saben que el hecho de la samaritana está solamente en el Santo Evangelio de San Juan. Y él está diciendo Jesús. Y es lo que hace Juan, resaltar. Jesucristo dice: el agua, que yo le dé el agua, el que beba de mi agua, dice, será una fuente en él que salte para vida eterna. Capítulo 5. Versículo 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Y dice: de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de ¿quién? Del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Énfasis en quién: en que Jesucristo es el Hijo de Dios, y en que creyendo en Él tendréis la vida eterna, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Y aparte del propósito evangelístico de Juan, del Evangelio de San Juan, porque tiene un doble propósito, es también mostrarnos, enseñarnos, convencernos y hacernos entender la identidad de Jesucristo. La identidad de Jesucristo. La verdadera identidad de Cristo. Bueno, mis amados hermanos, no les voy a citar los versículos, pero el apóstol, ya lo iremos viendo en el estudio, pero el apóstol San Juan nos muestra la verdadera identidad de Cristo, como Dios encarnado. Dios encarnado. Venga, leamos ahí San Juan, rápido, vamos a ver, quiero que ustedes lo tengan allí.
Verso 14, 1:14. Y aquel verbo, el logos, la palabra Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces Juan nos está mostrando que, mis amados hermanos, que nuestro Señor, nuestro Salvador, es Dios que, el Mesías, Cristo es Dios que encarnado. Dios se hizo hombre. También nos muestra en la identidad que Jesucristo es el Mesías. El versículo 41, ahí mismo. Este halló primero a su hermano Simón, está hablando Andrés. El verso 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. O sea, que traducido es Cristo. El Cristo. Entonces Juan nos da la identidad de Cristo. Cristo es Dios encarnado. Cristo es el Mesías y también el Salvador del mundo. Ya lo vimos, ¿cierto? De tal manera, ¿cierto? Pero si quiere también miremos aquí un momentico. El versículo 4:41. Los 40. Entonces vinieron, del verso 40, 4:40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Pues la mujer samaritana, les habló de Cristo Jesús. Les testificó acerca de lo que el Señor le había dicho. Y ella había creído y había sido salva. Ella da testimonio, lo que el Señor nos manda, a dar testificar de Cristo. Cada uno tenemos que ser testigos de Cristo. Y dice, y creyeron muchos por la palabra de la mujer, por la palabra de él. Dice, se quedaron allí. Y él le rogó que se quedasen allí, se quedaron 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, cuando ella les habló, les testificó, creyeron. Y luego, cuando ellos fueron a buscar al maestro, creyeron mucho más todavía. El 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, oíste bien, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Hermanos, el Evangelio según San Juan tiene una riqueza incalculable en mostrarnos la divinidad de Cristo, la identidad de Cristo, el propósito del Evangelio. Y es aparte, como lo decía, aparte de ser evangelístico, mis amados hermanos, el propósito también es mostrarnos la deidad, mostrarnos al Hijo de Dios, que Jesucristo, que es el Cristo, es el Hijo de Dios, mis amados. Juan tiene ese énfasis, esa preocupación. Juan desarrolla de esta manera y es más apologético, o sea, hace una defensa de la fe y de lo que es el Señor Jesucristo, que no lo tiene otro. Ustedes ven los 2 evangelios, comienza por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, comienzan por la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y hay detalles en Juan, por ejemplo, en Mateo y Marcos. Ellos se preocuparon muchos por anunciar muchos milagros del Señor Jesucristo. Lucas tiene las parábolas, rico en parábolas, pero Juan no tiene ni el uno ni el otro. Usted ve que en el apóstol San Juan hay pocos milagros, pero los que escribe allí tienen un propósito profundo en cuanto para identificar y confirmar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y porque no hay otra manera de ser salvo sino creyendo en Él. Además, otra característica especial del Evangelio de San Juan es que él contiene aproximadamente el 92% del Evangelio de San Juan no lo contienen los sinópticos. O sea, Mateo,
Marcos y Lucas, que son los sinópticos, el 92% de Juan no está en ellos. Además de eso, cuando uno lee Juan y cuando uno mira tantas cosas allí, encuentra que el apóstol San Juan es de detalles. Si él va a una ciudad, él describe cuál ciudad era. Si es un lugar, si es un río, si es el mar, él describe, ¿sí? Tiene esa característica especial que da descripciones. Así es de que vamos a comenzar nosotros a desarrollar y a comenzar en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 hasta el 18. Dice allí la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ese es el prólogo del Evangelio. Es el prólogo de Juan. Por ahora vamos a estudiar. Voy a hacer una introducción, por decirlo así, del versículo 1 hasta el 18, o sea, de todo el prólogo. Porque lo que vemos aquí en todo este prólogo, vemos el esfuerzo de Juan por manifestarnos la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, mira, hermanos, en todos los tiempos, la verdad y el Señor Jesucristo ha sufrido ataques del enemigo. Muchos hombres dicen que Jesucristo era solamente un profeta y nada más, que era solo un hombre. Y hay muchas otras corrientes gnósticas y de otras religiones diabólicas que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan, en estos versos, él dedica a mostrarnos esa deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo hace de una manera maravillosa, preciosa. Y del versículo 1 al 5 encontramos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan expresa la verdad más grande del universo en los términos más claros, mis amados hermanos. Todo ateo no quiere ninguna excusa.
Ningún hombre es inexcusable delante de Dios. Juan expresa allí la verdad más profunda del universo en los términos más claros. Él dice, el Dios eterno, el Dios infinito, se hizo un hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdad más grande, más profunda del Evangelio, expresada en todo el mundo, expresada por el evangelista San Juan. El Dios eterno, el Dios infinito, se hizo hombre, se humanó, se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y como acabamos de leer, miramos el verbo 14, y aquel verbo, ¿cierto? En el principio era ¿quién? El verbo. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús es el verbo divino. ¿Fue hecho qué? Carne. Mi amado hermano. Y este es el tema de Juan por medio del Evangelio. Dios, Jesucristo, ¿qué? Fue hecho carne. Y allí es donde Él comienza a darnos demostración de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Una verdad que no se puede negociar, mis amados hermanos. Entonces, la primera declaración, si usted quiere anotar alguna cosa, la primera declaración directa que hace Juan es que Jesús era Dios. ¿Jesús es quién? Dios. En el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Entonces, este es, mi amado hermano, el énfasis de Juan también en el Evangelio. Demostrar, rectificar, confirmar esta verdad absoluta, que el Dios eterno, el Dios infinito, se encarnó, se hizo ¿qué? Hombre, y que Jesucristo es ¿quién? El Dios, gloria a Dios. El verbo se hizo carne, fue hecho carne, aquí lo dice, el verbo fue hecho carne, gloria al Señor. Este es el tema de Juan, que el verbo se hizo carne, para que creyendo en Él tengamos que vida eterna. Ustedes recuerdan que el apóstol San Juan solo tenía un propósito, ¿cierto? Miremos allí en Pablo, el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:2. No pierdan ahí Juan, porque es donde vamos a trabajar siempre. 1 Corintios. Primera de Corintios 2:2. Dice allí el apóstol Pablo. Veamos del versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de ¿quién? De Dios. Óyese bien. El testimonio de Dios es ¿qué? El Evangelio, ¿cierto? No fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Bien. El tema del apóstol San Pablo en el Evangelio, en las cartas, es presentar a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Esa es la médula del Evangelio, ¿cierto? La vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol dice, este es mi propósito, presentar a Cristo así, su vida, su muerte, su crucifixión y su resurrección. Y también nos habla de su venida. Entonces, el propósito de Juan, ¿cierto?, por el cual escribió, es para que mostrar la divinidad del Señor, ¿cierto?, mostrarnos, enseñarnos, que conozcamos a quién, al verbo, a Dios que se hizo carne. Ese es el tema, el verbo divino, el verbo de Dios. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Ese es el tema de él. Que el verbo se humanó, que el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿quién? Dios. Que Dios se hizo hombre, que Dios se humanó. Gloria al Señor. Y poder comprender esto, poder entenderlo, poder recibirlo, a saber, oh Dios. Podemos mirar cuando el Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y el Señor Jesucristo dice, y nadie tiene un amor mayor, ¿cierto? O sea, uno puede ver el amor como el verbo, Dios, ¿cierto? Que Cristo es Dios también. Cómo es la segunda persona de la divinidad, de la deidad,
se humana, toma carne, se hace hombre y sufre y muere por amor a nosotros. Bien, amados. Entonces la primera declaración de Juan es esta: que Jesús era ¿quién? Dios. Entonces, como les decía, del 1 al 5, pues estoy haciendo esta observación que hace allí, el énfasis que hay allí. Vamos a ir a Santo Evangelio, San Juan, capítulo 4, verso 26. Amén. Capítulo 4, versículo 25, 26. Entonces, Juan, su intención es la declaración directa. Juan hace una declaración directa acerca de que Jesús era Dios, y para él mantener ese énfasis en la deidad de Cristo, en la divinidad de Cristo, que el verbo fue hecho carne, el verbo es Dios, nos dice en la palabra, en el diálogo con la samaritana. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, nosotros encontramos en muchos pasajes, y los vamos a ver, para que podamos notar el énfasis que Él hace para confirmar la declaración que Él hace, que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. ¿Cómo podemos demostrarlo? ¿Cómo puede Juan? Pues él toma estos hechos extraordinarios para confirmar, para afirmar y reafirmar, y que no haya ninguna duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que el verbo se hizo carne, y que el verbo es Dios, que Dios se humanó. Él le dijo: yo soy el que habla contigo. Ellos tenían la esperanza del Mesías, el Salvador, que el Señor vendría al mundo y salvaría a su pueblo. El mismo Dios, porque Dios le dijo a Moisés: yo descenderé y libraré a mi pueblo, ¿cierto? Y el Señor descendió. Lo vemos que se manifestó en una columna ¿de qué? De fuego, y también como una nube. Y Dios dio a su pueblo, abrió el mar en dos partes, siempre los acompañó y estuvo con ellos. El ángel de Jehová estaba con ellos. Ahora, capítulo 8, versículo 24. Vuelvo y repito, Juan está dando una declaración directa de que Jesús era Dios. Y para mantener el énfasis en la deidad de Cristo, Él nos muestra que el verbo, Jesucristo, se hizo carne, el verbo es Dios, y es el único que puede decir: yo soy, el gran yo soy. Cuando Dios comisiona a Moisés, le dice: bueno, Señor, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo eres tú? ¿Qué le voy a decir a tu pueblo? ¿Que quién me envió? ¿Que quién eres tú? ¿Que cómo es el nombre de Dios? Diles: yo soy. Él es el gran yo soy. Nadie puede atribuirse esto. Nadie se puede atribuir, decir: yo soy el que habla contigo. O sea, el Mesías era la esperanza de Israel, la esperanza del pueblo. Y ningún hombre podría por sí mismo atribuirse: yo soy, solamente Dios. Y aquí también nos está mostrando que Jesucristo es ¿quién? El Dios. Capítulo 8, le dije, versículo 24. El Señor le dice allí, aquel pueblo duro de corazón, le dice: y dice el Señor, vamos a ver 21 para ser más contextuales. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Le decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le dijo:
Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Porque si no creéis que yo soy. Si no creéis que Él es el Dios humanado, si no creen que Él es el Verbo de Dios, si no creen que el mismo Dios, la segunda persona de la deidad, se humanó, se hizo hombre, si no creen en esto, en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Y fíjense el énfasis tan grande que está haciendo Juan en esta pasaje de la mujer adúltera. Y luego, a donde yo voy, ¿ve? La luz del mundo. Y es ese énfasis, yo soy. Y si ustedes no creen en el yo soy, porque si no creéis que yo soy, si no creen en el yo soy, van a morir ¿en qué? En vuestros pecados. Es lo que Juan nos dijo desde el principio. ¿Cuál era el propósito? Mostrar a yo soy, mostrar a Cristo como Dios encarnado, como el Verbo que se hizo carne, como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la deidad de la Trinidad. Y si no creen en el yo soy, van a morir ¿en qué? En vuestros pecados. Juan dijo, esto se les escribe para que ustedes crean que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él puedan tener salvación, vida eterna. Gloria al Señor. Versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis ¿qué? Que yo soy y que no hago y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así que hago. Gloria al Señor. Vuelvo y repito, conoceréis que yo ¿qué? Yo soy. Que yo soy. El mismo del Antiguo Testamento. El mismo que le habló a aquel Moisés. ¿Qué le diré al pueblo? ¿Qué? Diles mi nombre. ¿Yo qué? Yo soy. Gloria al Señor. El gran yo soy. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿yo qué? Yo soy. Ya está hablando que el Señor es eterno, que este Dios, Él es Dios porque es eterno, gloria al Señor. Y el énfasis es en el yo soy, yo soy. Yo soy antes. Yo soy. Si no creéis en el yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice la palabra. Capítulo 13. Gloria a Dios. Miremos aquí en el versículo 3, capítulo 13, versículo 19. Dice allí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice allí, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Ustedes pueden notar el empeño del apóstol San Juan, el énfasis que él hace. Como les decía el jueves, mire, estudiando uno lee, por ejemplo, cierta parte, lee un cierto milagro de Juan, pero uno no puede notar el énfasis que él hace en muchas cosas. Y todo esto lleva a lo mismo. Cuando leímos Santo Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 31, y estas cosas se escribieron para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora dice el Señor, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo ¿qué? Yo soy, gloria al Señor. Y en el capítulo 18, versículo 5, vamos a leer el versículo 1, es el arresto de Jesús. Había dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, que le entregaba
conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con los discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas y el que le entregaba. Y cuando él le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Gloria al Señor. Amados hermanos, Jesucristo Dios se hizo hombre. El Verbo se encarnó, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Él lo está confirmando: yo soy. Dice, Jesús le dijo: yo soy. Cuando Él le dice yo soy, imagínate el poder. Dice que cayeron todos a ¿qué? A tierra. Oh, amados hermanos, ustedes recuerdan cuando aquellos hombres, ayúdenme a acordar, yo recuerdo que llevaron el arca del pacto delante lo colocaron de un dios. El dios, ¿cómo se llamaba? No. Dangón, gracias. Entraron el arca allí. Y al otro día estaba caído, partido y sin brazos. Hermanos, estos hombres cayeron también. Gloria al Señor. Porque Él es Dios. Porque Jesucristo es Dios. Porque Él es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Gloria al Señor. Bien, así de esta manera afirma el apóstol Juan acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo es Dios y que solamente Él puede atribuirse, solamente Dios puede atribuirse, ningún hombre, ningún profeta. Ustedes recuerdan cuando a Juan le preguntaron si era Él, ¿cierto? ¿Qué dijo Juan? No, yo no soy, es el que viene detrás de mí, que no soy digno de desatar su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo. Juan lo negó, dijo: yo no soy el Cristo, yo lo anuncio, detrás de mí viene, dice la palabra del Señor, porque nadie puede atribuirse si no es Dios, y aquí nos demuestra que Él es Dios. Gloria al Señor. El segundo punto que encontramos aquí, la segunda característica, es que Jesucristo recibe también los títulos de Dios que se dan solamente a Dios. En muchas partes de la Escritura a Él se le atribuye de la misma manera. Recuerden que lo que estoy haciendo es tomando del versículo 1 al 5, estoy tomando para mostrar lo que Juan quería que nosotros comprendiésemos y entendiésemos de lo que nos dice al comienzo. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Juan se propone mostrarnos, enseñarnos, confirmarnos, afirmarnos en que el verbo se humanó y que el verbo es Dios. Y para ello quiere mostrarnos. Ya vimos que Él toma el yo soy, Él demuestra, Él lo confirma, Él lo enfatiza diciendo: Él es el gran yo soy, el que habló a Moisés. Bien, vamos a ir al capítulo 12, versículo 10. Vamos a leer el versículo 36. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús
y sepultó, y se fue y sepultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de quién, acerca de él. Mis amados hermanos, entonces Juan nos está recordando lo que le habló Isaías acerca de quién, de Dios. Que quién se nos está manifestando aquí, Jesucristo. Jesucristo, amados hermanos. Entonces allí lo que vemos es que cuando Isaías cuando se refiere al Señor, está hablando y refiriéndose al mismo Señor Jesucristo, al gran yo soy. Bien, mis amados hermanos. Y nosotros vemos en el Salmo 23, Entonces recuerde, en Isaías se refería a Dios, y aquí en el Nuevo Testamento Juan se está refiriendo de quien hablaba allí, también estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que estamos viendo aquí, lo que encontramos y lo que hace Juan para que nosotros podamos creer en Él, reafirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es que nos muestra estas cosas, que Jesucristo comparte o tiene los nombres que están en las Escrituras cuando se refiere al Dios mismo. El Salmo 23 dice, versículo 1, que yo creo que usted se lo debe saber: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bien, Dios está diciendo de él, Jehová, el salmista, el rey está diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, lo que vemos aquí es que la Escritura nos muestra a Dios como pastor. Ahora vamos a ir al capítulo 10 de San Juan. 10:14. Y leemos aquí: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces lo que vemos aquí es que Jesús recibe títulos que se dan a Dios en todas las Escrituras, porque Jesucristo es ¿qué? Es Dios. Él es Dios. Y es el énfasis cargado que hace Juan, para que no haya duda que Dios se humanó y que Jesucristo es Dios, y que si no le creemos a Jesucristo no le estamos creyendo a Dios. Le estamos llamando a Dios mentiroso. Ahora, el Jehová mi pastor, nada me faltará. Y aquí dice el pastor, Cristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él es el único buen pastor, gloria al Señor. También encontramos, no voy a citarlos, encontramos que también lo mismo se le dice a Jesús como se habla del Padre de Dios, que Él es el primero y Él es el último, que Él es santo, que Él es la luz, el Señor del día de reposo, Él es el Salvador, el traspasado, el Dios fuerte, el Señor de señores, el Alfa y el Omega, el Señor de la gloria, el Redentor. Y todos estos títulos están manifestando a Dios, pero también se están refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo voy a tratar versículo por versículo. Yo creo que usted puede entender eso, Gloria al Señor. También encontramos cosas muy importantes, y es que Jesucristo posee atributos incomunicables de Dios. O sea, atributos de Dios nuestro Padre que son incomunicables, que nosotros no los tenemos porque no somos Dios. Dios tiene atributos comunicables, que nos comunica, que nos comparte, que nosotros podemos compartir.
Dios es amor, ¿cierto? Y Dios nos enseña a nosotros y nos llena de su amor. Y es un atributo de Dios que nosotros podemos amar a nuestro prójimo y podemos amar a Dios porque nos amó. Ese es un atributo comunicable de Dios. Pero hay atributos que no son comunicables, que le pertenecen solo a Dios porque es lo que hace en la esencia de Dios, mis amados hermanos. Y nosotros no somos Dios. Ahora bien, esos atributos incomunicables los vemos también en nuestro Señor Jesucristo. Comparte los atributos incomunicables. En Miqueas, por ejemplo, leemos capítulo 5, versículo 2. Gloria al Señor. Entonces miremos aquí en el capítulo 5 de Miqueas, capítulo 5. Versículo 2. Dice, pero tú Belén, la profecía era aquí, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, gloria al Señor. Entonces aquí hablan Señor, ¿cierto? Él es Señor. Pero miremos algo, este atributo que hay aquí. Dice, Él será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces Jesucristo es eterno. Y ese atributo solamente le pertenece al Señor. Usted y yo no somos eternos. Usted y yo somos de ayer, que por la gracia del Señor nos va a llevar a vivir para la eternidad, pero no somos eternos. Nosotros tenemos un principio, ¿cierto, mis amados hermanos? Pero Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno, por siempre y para siempre. Entonces ese es un atributo incomunicable del Señor. Y ese atributo está hablando Dios acerca de su Hijo. Dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Óyese bien, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo es eterno. Eso significa que Juan está diciéndonos que Jesucristo es eterno, por tanto Él es Dios. Pero este Dios eterno se ha humanado, se ha hecho carne, para que creamos en Él y tengamos ¿qué? La vida eterna. Gloria al Señor, para que tengamos vida eterna en Jesucristo. Vamos a meditar también Isaías capítulo 9. Versículo 6. Pero un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios ¿qué? Dios fuerte, Padre ¿qué? Eterno y príncipe de paz. Entonces nos dice que Él es eterno. Cristo es eterno. Él está hablando la profecía aquí acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él es eterno, eterno. San Mateo capítulo 18. Atributo incomunicable. San Mateo 18. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué atributo encontramos aquí de Jesucristo? De que Él es omnipresente. Omnipresente. Que Él está en todo lugar. El Señor Jesús está diciendo de Él, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él nos está comunicando aquí un atributo de Él, que Él es omnipresente.
Así es que si tú, mi hermano, decides que irte a pecar un día, Dios te guarde, pero si decides que te vas a ir a pecar donde no le vea ningún hermano, tenete de atrás. Tenete de atrás. Porque Dios te ve, Dios nos ve, Dios nos mira, Dios nos examina. No importa donde quiera que vayamos, no importa de quién nos querramos ocultar, no importa todas las artimañas que haga el hombre para ocultar su pecado, como Adán y Eva. Adán y Eva estaban vestiditos, se hicieron sus vestiduras, se cubrieron. Y el Señor les dice: ¿quién les enseñó que estaban qué? Jesús. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros que el Señor nos lo vea? Por eso nosotros no debemos temer a los hombres, sino temer ¿a quién? A Dios. Usted no le debe temer al hermano Martín, a ningún hermano. Nosotros debemos temerles a Dios. Hay que enseñarle también a nuestros hijos a que teman a Dios. Porque si están en la casa y solamente nos temen cuando están en la casa, hay que enseñarle a los hijos: hijo, tú puedes tener temor aquí porque yo estoy viendo, pero debes tener un temor mayor, porque aparte de que están mis ojos, yo te puedo mirar acá, pero en tu colegio, en tu escuela, cuando vayas con tus amigos, yo no te voy a ver, pero te va a ver alguien que conoce lo más íntimo y profundo de tu corazón. Es Dios. Y eso nos ayuda, el atributo. Ese atributo nos comunica que Dios está en todas partes. Y Juan lo que quiere mostrarnos es esto. Y aquí el evangelista, San Mateo también, es que Dios está en todas partes. Cristo lo que nos está diciendo: donde ustedes se reúnan, 2 o 3, yo voy a estar congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Pero también sus ojos están sobre todos nosotros. Así que si pecamos, si creemos que nos vamos a esconder, ocultar nuestro pecado, estamos siendo engañados por el diablo. Imagínate, Cristo es ¿qué? La luz. ¿Podrá algún pecado permanecer oculto delante de Él? De ninguna manera. Hermanos, los ojos del Señor están sobre los hombres. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Y entonces no es solamente decir: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Oh Señor, estás con nosotros. Pero ¿qué pasa por ahí? Así es de que si yo sé que el Señor está en todas partes, debo temer y debo guardarme cada día por su gracia. Bien, ese atributo que es omnisciente, San Juan capítulo 16, versículo 30. Verso 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora las hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie pregunte. Por esto creemos que ha salido ¿de quién? ¿Sabe una cosa que es lo que está diciendo? Usted puede entender lo que está leyendo aquí. Y ahora entendemos que sabes todas las cosas. O sea, Dios es un Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Él conoce tu más íntimo pensamiento e intención del corazón. David lo expresó de esta manera. Déjeme recordarle: no está la palabra en mi boca y tú ya lo sabes. El Señor sabe qué vamos a decir mañana, qué vamos a hacer mañana, pasado. Él lo sabe todo. Por eso debemos guardar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón de todo lo malo. Y esto nos ayuda. Mire que el tema no es ese, pero si yo puedo entender lo que el apóstol Juan me está diciendo para que conozca a Jesucristo y revele las cosas de mi vida, entonces yo sé, el Señor lo sabe todo. Es un atributo
incomunicable, solo lo tiene Dios. Y Juan nos está diciendo que este atributo está en Cristo Jesús para confirmarnos que el Verbo, que Jesucristo es Dios, que debemos temer. Si yo sé, mi amado hermano, que Él está presente en todos lados, y yo sé que Él lo sabe todo, ¿qué puedo ocultarlo delante de Él? Y ese fue el engaño de Eva. Ellos creyeron que el Señor no lo sabía todo y quisieron engañar a Dios, pero no podemos engañarlo. Dios es omnisciente, mis amados, lo sabe todo, y omnipresente, está en todo lugar, mirándonos, examinándonos. Capítulo 21. El Señor está examinando a Pedro, llevándole a examinarse, cuando le encomienda la tarea de apacentar las ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vuelve Juan a afirmar, a hacer el énfasis en ¿qué? En que Dios lo sabe todo. Si Cristo no lo sabía todo, ¿no era qué? Dios. Si Cristo no podía estar en medio de su pueblo, en medio de se congregaban, no podría ser ¿quién? Un Dios omnipotente, un Dios omnipresente. Y el Dios omnipotente, dice Filipenses 3:21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Vamos desde el 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces Jesucristo es ¿qué? Omnipotente. Jesucristo es omnipotente, Él es el que sujeta todas las cosas. Hermanos, por eso cuando nosotros pronunciamos ese versículo Filipenses 4:13, ¿qué es lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y llega la prueba: no, Señor, esto es demasiado para mí. Esto es muy duro, Señor, yo soy tu hijo. Hoy uno le dicen: ay, yo soy tu príncipe. Otros le dirán: ay, yo soy tu princesa, Señor, yo no puedo pasar por ahí. Qué pésima novia tiene el Señor Jesucristo. Oh, murió por una iglesia así de mala. Yo quiero decirle algo: la novia ha sido perseguida, afligida, abatida y probada y atribulada desde el día que el Señor la fundó. Desde ese día se nos concedió no solamente creer, sino también sufrir por causa de Él. Recuerde que eso ya lo vimos. Entonces lo que encontramos aquí, que también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando decimos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque el Señor es el único que puede sustentar, sostener, que puede resistir todas las cosas. Por eso nadie podría salvarnos, ningún hombre, porque ninguno podría resistir la ira y el juicio de Dios. Ninguno podría ser santo como es el Señor. Nadie podría ir a la cruz y morir y luego ser levantado, mi amado hermano. Porque Él dijo: yo recibí de este mandamiento de mi Padre, que tengo poder, ¿para qué? Para dar la vida, quitarla y volverla ¿a qué? A poner. Él resucitaba y volvería a vivir.
Él moría y volvía a vivir, resucitaría. Él es el Dios que sujeta y sustenta todas las cosas. Así que, si tu vida está en las manos de Él, tú dependes de Él, sabe muy bien que estás en la roca inconmovible. Sabe muy bien que nada lo podrá separar del amor de Dios. Él nos sustenta, Él nos sostiene, Él nos fortalece, porque para Él no hay nada imposible. Para nosotros somos incapaces, somos muy débiles, somos de barro. Hermanos, todavía el cristal es más fuerte que el barro. Usted coge una pieza de cristal, tome una botella y trate de romperla con tus manos, ejerciéndole presión. Pero coja usted un vaso de barro, oh amados, y ejércele presión, se quiebra. Saber los atributos de Dios también es importante, que Él es el que sustenta y sujeta todas las cosas. Entonces Juan nos está diciendo, y aquí también el apóstol Pablo, Él es el sustentador, el que sujeta todas las cosas. Nadie puede sujetar todas las cosas sino el que las creó. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Y por Él fueron hechas ¿qué? Todas las cosas. Como todo fue hecho por Él, Él es el sustentador de todas las cosas. Él sustenta tu vida, Él sustenta mi vida. Amén. Él creó el universo, todas las cosas. Hermanos, nada puede suceder en esta nación y en el mundo. Vemos cómo está el mundo. Y aunque este mundo esté al revés, Él lo está sustentando. Él lo sustenta. Así que el creyente no debe temer a lo que viene. ¿Por qué? Dice, no temáis como las demás naciones en las señales. Porque nosotros sabemos que el que permite y envía los juicios, mis amados hermanos, es el mismo que sustenta la creación. Es el mismo que nos hizo a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Juan, en su intención del apóstol San Juan, para que nosotros podamos creer que Jesucristo es Dios, que el verbo es hecho carne y que el verbo es Dios. Gloria al Señor. Vamos a ir también a Hebreos 13:8. Y vamos a mirar que la Escritura nos habla de otro tributo incomunicable que solamente puede ser un atributo de Dios. Versículo 8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Usted cambia hoy, cambia mañana. Usted y yo cambiamos hoy, cambiamos mañana. Hoy decimos una cosa, mañana hacemos la otra. Así somos nosotros y no lo podemos negar. Por eso no podemos fiarnos del hombre, ¿cierto? Pero Jesucristo es inmutable. Él no cambia. Él no cambia. Jesucristo es inmutable. Ahora, si Jesucristo no cambia, significa que es Dios. Que Él es Dios. Que Él es la segunda persona de la Trinidad. Inmutable. Esa es la palabra. Entonces, otro atributo incomunicable. Inmutable. Mateo, Santo Evangelio. Verso 28. Capítulo 28. 28, capítulo 28. Verso 18. Y el Señor Jesús le dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto a los discípulos cuando le encomienda la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es soberano, tiene toda potestad, el Rey soberano. Él es el creador de toda la creación, amados. Él la sustenta, Él es soberano. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es soberano. Hermanos, si sucede algo, podremos decir,
que sucedió algo que el Señor no lo mandó? Hermanos, cuando Job, Satanás le destruyó todas las cosas, aún su propia salud, podemos decir que fue el diablo sin ninguna soberanía de Dios. Hermanos, mucha gente dice de la siguiente manera, Dios no puede permitir el sufrimiento, Dios no puede permitir el dolor a una persona, porque Dios es amor, porque Dios es bueno. Eso es desconocer la soberanía de Dios. Hay personas que dicen, uy, sucedió algo terrible, pero esa no era la voluntad de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así, mis amados? ¿Por qué? Cuando Job experimentó todo el dolor y el sufrimiento, ¿qué dijo Job? Le echó la culpa al diablo. Sabemos que el diablo fue el que le destruyó. Pero él sabía, ¿por qué él dice que Dios me dio y Dios me quitó? Porque él sabía que era la soberanía de Dios. La voluntad de Dios fue permitirle al enemigo que le destruyera. Pero ¿fue la voluntad de Dios o no? Claro que fue la voluntad de Dios. Y no sucede nada sin la voluntad de Dios, porque mucha gente dice, ay no, esto no es la voluntad de Dios. ¿Cómo así? ¿Se desapareció Dios del mapa? ¿Se desapareció Dios del mundo? No, mis amados hermanos. Dios es un Dios soberano, soberano. Como dice la Escritura en Lamentaciones, ¿habrá algo que sucedió que digamos que Dios no lo mandó? No puede suceder nada, si no estamos negando la soberanía de Dios. Entonces estamos diciendo, no, el diablo sí es soberano, Dios no es soberano. Y el único atributo de soberanía le pertenece a Dios. Y Jesucristo es ¿qué? Dios. Así que cuando ocurre algo, sea bueno o sea malo, sabemos que es la soberanía ¿de quién? De Dios. De Dios. Así el diablo es que haya desbaratado todo, pero ha sido la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en su voluntad o Dios permite o Dios no ¿qué? No lo permite. Pero es la voluntad de Dios, porque mucha gente achaca, entonces estamos diciendo, uy, el diablo es soberano. No, el diablo no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Que en esa voluntad es permitiva o sea directiva. Dios permite al enemigo, pero es una voluntad permisiva. Dios le permite que el enemigo, Dios le da permiso que lo haga. Y también hay una voluntad directiva, Dios lo hace directamente, pero es la voluntad de Dios. Quería que tengamos claro eso. Porque hoy en día se habla de que no, esa no era la voluntad de Dios. Bueno, entonces resulta que el diablo es soberano. El diablo es soberano. Dígame hoy, si usted sufre un dolor, yo sufro hoy, mañana, pasado mañana, yo le voy a decir, oh diablo, ¿por qué eres así? Señor, ¿por qué permitiste que el diablo me hiciera esto? No, Job dice que no le atribuyó ningún despropósito a Dios. Y allí podemos entender la soberanía de Dios y Job cómo entiende perfectamente la soberanía de Dios. En ningún momento Job habló de Satanás. En ningún momento. Pero los cristianos de hoy en día es el diablo. Y el diablo. Y nombran más al diablo que a Cristo. Nombren más al diablo que a Cristo. Nombren más al COVID que a Cristo. Así es, mi amado hermano. Y si hoy vivimos un COVID, ¿la soberanía de quién? De Dios. Si Dios permitió que, hubiese una mano que interviniera allí en aquel mal, en esta, ¿cómo se llama? Virus. Fue la voluntad de Dios. Y Dios trae sus juicios. Y sabemos que es un juicio de Dios. Hay muchos que les da miedo decir que es un juicio de Dios. No es un juicio de Dios. Tu palabra dice, justos y verdaderos son los juicios. Es un juicio de Dios. Y el que entiende la soberanía de Dios, le da gloria al Señor. Recibimos el bien, Señor, ¿por qué no hemos de recibir el mal? Dios es soberano. Debemos vivir de esa manera. Y el que puede entender esto, vive feliz, contento, agradecido con Dios, porque él sabe que el Señor lo levantará, que Dios no lo dejará ni lo desamparará.
Entonces encontramos que Dios es un Dios soberano, inmutable. Y San Juan 17:5, para terminar ya en este punto. San Juan 17:5. Le dice el Señor Jesucristo en la oración al Padre. El verso 3, por ejemplo, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mi amado hermano, el único que es glorioso es ¿quién? Dios. Nadie más es glorioso. Cristo ha glorificado ¿a quién? A Dios el Padre. Y Él le pide ahora: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve al lado tuyo. Entonces nos está mostrando que un atributo incomunicable es que Dios es glorioso. Glorioso. Entonces, Juan se preocupa y hace el énfasis para mostrarnos la deidad de nuestro Señor Jesucristo. De cómo nosotros podemos entender, comprender y podamos creer en Él para salvación y para vida eterna. Amados hermanos, tomé 3 puntos, todavía me faltan 2. Que la primera es la declaración directa que Jesús, era Dios, el Verbo se hizo carne. Segundo, que Jesucristo recibe títulos que se dan a Dios. Y tercero, que Jesucristo posee atributos incomunicables de Dios. Todo esto para que creamos que Jesucristo es Dios, que el Verbo se hizo carne. Me faltan 2 puntos en la otra enseñanza. Jesucristo hace las obras que solo Dios puede hacer, y Jesucristo recibió adoración que solo Dios la puede recibir. Que Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Espero que esta enseñanza sea de bendición a cada uno de nosotros. Y nos ayude el Señor a comprender su palabra cada día, y nos dé el poder cada día el Espíritu Santo para vivirla, para ser hacedor de ella. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por dejarnos este precioso evangelio, Señor. Esta palabra de vida eterna. Esta palabra que es luz, que es agua, que es pan, Señor. Todas estas condiciones que hablan de tu palabra son para nutrir y fortalecer una vida, un cuerpo. Pero tú nos hablas acerca de nuestra alma, Señor. Concédenos la gracia de poder entender y comprender todas las cosas, Señor. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, pero fue las que Dios ha preparado para los que le aman. Concédenos conocer tu consejo, Señor. Concédenos cada día escudriñar con amor y buscar la sabiduría y amarla y buscarla más que a la plata, Señor. Concédenos las riquezas celestiales cada día, Señor. Concédenos afirmar el corazón en la gracia del Señor Dios. Concédenos vivir en el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Concédenos conocerte más y más a ti, oh Verbo, el Logos, la palabra, que es Dios. El Verbo que era con Dios, y que el Verbo era Dios, Señor. Concédenos cada día poder conocer y entender y ser iluminados, amado Dios, nuestros sentidos con la luz del Evangelio. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza de esta mañana y todas las que vienen marquen nuestra vida, Señor. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte, y como aquellos hombres le dijeron a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros hemos estado con Él. Que no te conozcamos solamente de oídas, sino que te conozcamos personalmente, Señor, como el Dios que transforma todo
el Dios que lo cambia todo, Señor. La luz que echa fuera las tinieblas, Señor. El Dios de paz, el Dios de salvación, el Dios de justicia, el Dios de misericordia, el Dios de temor, Señor, que podamos conocerte cada día, bendito Dios. Te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que me ilumines, que me enseñe, me instruya y me dé mucha sabiduría y temor de Dios cada día, para honrarte de esta manera también.